cómo lo gestionamos eso. Buenas, bienvenidos a todos. Ya estamos aquí en vivo. Hoy vamos a hablar de cómo es la relación con los demás. Bueno, pedir disculpas porque hemos tenido un problema técnico y se nos ha caducado el otro Facebook Live que habíamos programado y por lo tanto, bueno, veréis que no estamos en el enlace que os habíamos enviado, sobre todo para las personas que vengan desde el correo. Así es que esperemos que nos encontréis y os pedimos disculpas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ir respondiendo o seguir respondiendo a las preguntas que nos dejasteis antes de la conferencia del 16 y la del 23. Hay muchas, entonces, bueno, vamos a ir respondiendo en bloques sobre preguntas que suelen o están relacionadas de alguna forma con alguna temática. Entonces, hoy hablábamos o vamos a hablar de dudas que tenemos pues cuando queremos ayudar a otra persona y no sabemos cómo hacerlo, o cuando tenemos una relación así un poco difícil en la que sentimos que no se nos hace caso, no se nos tiene en cuenta. Bueno, pues todas estas situaciones donde hay una dificultad con el entorno, pues ahí vamos a ir respondiendo preguntas. Así es que, bueno, yo soy Esperanza Sánchez y mi Yo soy compañero. Gabriel García Sáez. Y bueno, estamos aquí para contaros cómo os puede ayudar la educación emocional Jaume Campos a gestionar todas estas dificultades que nos encontramos en el día a día. Así es que vamos a ir empezando. Igualmente, las personas que nos escuchéis en vivo, cualquier duda, comentario será bienvenido, nos lo podéis poner aquí abajo y también iremos interactuando, ¿vale? Porque lo principal es eso, que se genere una conversación sobre este tema. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, vale, sería, no vamos a decir los nombres, ¿vale? Para guardar la privacidad de la persona, pero el que haya hecho la pregunta le resonará. Igualmente le puede ayudar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta sería, ¿hay un conflicto familiar entre mi madre y mi padre y no sé qué hacer? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Qué dirías tú, Gaby? Bueno, hemos elegido preguntas que están muy relacionadas con la ayuda, el centrarse en los demás. En este caso, ¿no? Cuando tenemos un conflicto cercano que nos toca porque al final es nuestra familia o amigos cercanos o familiares de nuestra pareja, cualquier situación así, algo que nos toca realmente, pero que nosotros a lo mejor no tenemos por qué estar metidos en ese conflicto. El tema es que me refiero a nos toca, a que nos afecta de alguna manera emocionalmente. Y, y a lo que y ante esta pregunta yo lo que iría es hacia la responsabilidad, ¿no? Quiere decir, eh, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que cuando veo o cuando estoy o soy consciente de un conflicto familiar entre mi padre y mi madre, hay algo ahí que se me mueve, que me siento que no puedo a lo mejor ayudarles o que me gustaría que estuviesen bien, pero el tema es, claro, estamos centrándonos en dos personas que tienen su propio mundo emocional, su propia gestión, que a lo mejor lo hacen de una manera, sea mejor para ellos o peor, y que tienen su propio camino de aprendizaje, ¿no? Y bueno, al final nosotros tenemos como responsabilidad hacer nuestro trabajo. De hecho, muchas veces cuando empezamos a gestionar nuestras emociones, facilitamos las emociones del otro. Muchas veces porque nos ven mejor y somos un ejemplo. Nos ven,
nos ven un cambio, a lo mejor ellos, como ejemplo, dicen, ah, pues yo también quiero estar en ese punto. Oye, a ti antes te pasaba esto con tu pareja y yo ahora y no lo veo. O a lo mejor ni siquiera te lo dicen, muchas veces ni se dice, pero simplemente lo percibes. Percibes que, pues que hay una persona que antes estaba de una manera y que ahora gestiona las emociones por alguna razón, ya sea porque se está trabajando emocionalmente, porque está trabajándose con algún terapeuta, con algún psicólogo, y bueno, está gestionando mejor todas sus emociones. A partir de aquí, claro, podemos, podemos estar ayudando a nuestro entorno más cercano y en este caso a padres, madres, hermanos, amigos. Entonces, yo ante esta pregunta iría ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando ves a tu padre y a tu madre que no puedes ayudarles? Entra en esa sensación y a ver dónde te lleva, porque ahí estaría tu trabajo. Y al final, por mucho que queramos ayudar, hay veces que la gente, o sea, los demás tienen que seguir. Podemos ayudarles en ciertas cosas que son más estructurales, organizativas, pero en el mundo emocional cada uno tiene su parte. Y por mucho que queramos nosotros empujar, es un camino que cada uno tenemos que realizar por nuestro, o sea, individualmente. Siempre podemos buscar ayuda, claro. Hay gente que nos puede ayudar. Pero al final es nuestro camino individual, acompañados de gente, acompañados de profesionales, puede ser, o acompañados del cariño de otros. Pero no tiene nada que ver el dar cariño o acompañamiento en cuanto a cercanía, a, a ayudar a gestionar las emociones, ¿no? Es como dos cosas diferentes. Entonces sería como esa, no confundir el dar cariño, porque hay alguien que le quieres, con intentar que cambie, porque es eso, algo suyo. Claro, aquí, por ejemplo, al escucharte, a mí me venía la pregunta que le puede venir a esta persona, ¿no? Porque al reconducirle nosotros y decirle, no, observa qué sientes tú, y con tu trabajo puedes ayudarles a ellos, la persona puede decir, no, pero si yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen ellos, ¿no? Y precisamente quiero ayudarles para que ellos resuelvan su problema. Pero eso, ahí lo que estamos haciendo, o sea, ella siente una necesidad o esta persona siente una necesidad de que quiere ayudar a sus padres, más allá de porque haya un conflicto ahí, porque esa persona se está sintiendo ahí de una forma, o sea, incómoda, cree que hay un problema ahí, que puede ser o no, porque ella lo está viviendo de una forma determinada. Entonces, a veces queremos ayudar y de alguna forma nos estamos metiendo en un terreno donde a lo mejor no se nos ha preguntado ni se nos ha llamado, aunque sean nuestros padres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante primero empezar por uno mismo, de qué es lo que yo estoy sintiendo ante esa situación y qué se me está moviendo pues del pasado o cuál es, por qué necesito yo resolver ese conflicto familiar. Que mentalmente podemos decir, es que es obvio, ¿no? Es que nadie, o sea, no es bueno que en una familia o entre un padre y una madre haya un conflicto, pero si se está dando, ¿cuáles son tus miedos? Miedo a que haya una ruptura, miedo a que haya, a qué tipo de, a qué tienes miedo, ¿no? En esa situación. Y como decía Gaby, porque solo cuando empiezas a trabajar en ti, puedes empezar a entender también cuáles son las necesidades emocionales de esas dos partes. A lo mejor tú lo quieres arreglar eso o quieres ayudarles para que no se separen y a lo mejor lo que necesitan para aprender y para sentirse mejor es separarse. Entonces, a veces queremos ayudar sin tener en cuenta las partes que desean cada uno, y vemos más la superficie, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, muy típico, una situación que se puede dar es que la madre está ahí soportando a lo mejor intentando mantener la estructura familiar, pero emocionalmente a lo mejor no quiere estar ahí, pero lo hace pues por mantener la estructura familiar. Y a lo mejor los hijos quieren que eso se mantenga cuando realmente no es la necesidad de la madre o de la mujer, ¿no? O al contrario del padre. Entonces sí que deberíamos trabajarnos para poder ayudarles, pero no desde la mente, desde nuestro juicio de lo que creemos que es mejor o peor, sino realmente ayudando, escuchando las necesidades de cada una de las partes. Y eso solo lo podemos hacer si nos trabajamos nosotros.
también en ese sentido. Bueno, esperamos que os aporten nuestras respuestas. Si surgen nuevas dudas, pues igual nos las podéis enviar por correo, o si escucháis el vídeo, pues igual. O aquí en directo también. Otra pregunta dice, ¿cómo ayudar a alguien con depresión leve? Empieza tú Eh, si quieres. bueno, yo ante esta situación eh, buscaría directamente ayuda profesional. O sea, en este caso, a ver, leve, ¿cómo de leve? ¿Y cómo hemos evaluado? Es que, claro, si hablamos de depresión, es depresión. O sea, la persona está metida en una tristeza profunda y, y le está empezando a costar, si es leve, vamos, entiendo que le cuesta empezar a llevar ciertas cosas de su ritmo diario. Eh, entonces, mm, yo directamente en esos casos recomendaría siempre ir a un profesional, alguien que te ayude. O sea, eso es buscar ayuda. Cuando estamos en una situación ya una cosa es que tengamos alguna sensación, a momentos puntuales, algo que se nos repite, algo que en ciertos momentos no sabemos cómo gestionar, pero cuando algo nos está frenando en nuestra vida y además está ocurriendo ya, eh, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda profesional. Además, esa ayuda profesional, eh, si está enfocada en un trabajo emocional, mucho mejor, porque muchas veces intentamos salir de la depresión o hay especialistas que nos acompañan a salir de la depresión y pues, o nos recomiendan fármacos que, bueno, pueden ayudar, pero solo son ayudas, no es una forma de trabajar en el origen. Entonces, pueden bajar la intensidad, me puedo sentir mejor en ciertos momentos, pero no estoy trabajando en la raíz. Por lo tanto, antes o después eso volverá a florecer. También cuando se trabaja desde una forma mental, ¿no? Poniéndole actitud, poniéndole buena voluntad, o saliendo, distrayéndote, o perdonando el pasado. Es otra vez, es un trabajo mental y no se puede trabajar una depresión, que es algo emocional, con una herramienta mental. Entonces, si es una dolencia emocional, porque está hablando de eso, de una apatía, de un desinterés por la vida o por la situación que estemos viviendo, todo eso que se está moviendo es emocional. Entonces, debemos trabajarlo a nivel emocional también. En ese sentido, pues lo que nosotros conocemos, lo que hacemos con el equipo de Jaume Campos, es precisamente ese el camino. El poder acceder a través de la emoción que te permite acceder al mundo inconsciente y poder resolver pues estas dificultades que nos están impidiendo avanzar. Porque muchas veces, como digo, de hecho hay mucha gente que esconde el tema de la depresión porque se sienten rechazados por la sociedad, porque se ve como esa parte de, venga, va, échale ganas, ¿no? Sal al mundo, pues si no es para tanto, ¿no? ¿Por qué te sientes así? Si no tienes motivos, si tienes pareja, tienes trabajo, tienes hijos, es como que te sientes incomprendido. Entonces muchas veces se tapa y no se cuenta precisamente por ese miedo o a que me juzguen o a que me empujen cuando yo no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Y fíjate, una de las formas en las que le puedes ayudar a esta persona aparte, como te ha dicho Gaby, de buscar un especialista, si es del método DIP o de educación emocional Jaume Campos, es lo que nosotros conocemos y sabemos que va a ayudar mucho. Pero tú como persona, como amiga, compañera o familiar, lo mejor que puedes hacer es, además de trabajar en ti para poder entender la parte emocional de esa persona, a veces es simplemente escuchando y estando ahí al lado. Lo que pasa es que muchas veces entramos como a querer cambiar eso y ahí es cuando estamos cometiendo un gran error porque estamos juzgando que lo que siente no está bien y queremos sacarlo de ahí. Y claro, es como cuando tú estás enfadado por algo y te dicen, bueno, venga, que no es para tanto, ¿no? Ya está, déjalo pasar. Y tú tienes el enfado ahí porque alguien te ha faltado el respeto
no puedes dejar de estar enfadado. Entonces, esto es algo así. Queremos ayudar con buena voluntad, pero puede generar cierto rechazo en la persona. Entonces, al final, escuchar a esa persona que pueda expresar lo que siente, puede servir de mucha ayuda. El problema es que, claro, cuando estamos en una depresión, esa persona no tiene suficiente con expresar. Incluso la que está escuchando se puede sentir agotada, decir, ya, pero es que está siempre así y no sale. Bueno, pues entonces hay que buscar esa ayuda. Bueno, otra pregunta dice, agentes externos me afectan emocionalmente. Las dificultades económicas, miedos, recuerdos. Bueno, ¿quieres contestar? Sí, no, adelante. Eh, bueno, esto es algo que al final nos afecta a todos, ¿no? Eh, nuestro entorno, lo que nos rodea, nuestra familia, la situación económica, el trabajo, los miedos, cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y que o de pequeño o hace poco, pero recuerdos, ¿no? Que vienen y que en ciertas situaciones nos podemos ver ahí como, ay, que no me vuelva a pasar esto. Eh, bueno, nosotros, de hecho, ahora mismo estamos trabajando con la educación emocional Jaume Campos y estamos haciendo talleres y estamos trabajando en todo esto. Estamos trabajando para que cuando tengas una sensación o un miedo o una emoción en un momento puntual, puedas acceder a esa emoción, entrar decimos bucear, ¿no? Entrar más en esa sensación. Claro, ¿cómo entras en esa sensación? Eh, Partimos de la sensación y desde ahí, cuando nos damos el permiso para estar ahí y permanecer un poco en la sensación, que a veces resulta un poco difícil, a veces, porque es como, pues, algo que a veces nos incomoda, que es un miedo, que no, pues que la alegría la llevamos muy bien, ¿no? Pero los miedos, pues a veces cuestan. Entonces, solemos huir de ellos, los evitamos como esas sensaciones que son a veces un poco desagradables, ¿no? Porque vienen de recuerdos desagradables y no hemos terminado de aprender de ellos. Pues al final en la educación emocional que hace Jaume Campos, lo que estamos haciendo ahora mismo es dar herramientas para poder gestionar todo eso, para poder entrar en esas emociones, en esas sensaciones o sentimientos y poder poco a poco ir gestionando, aprender a gestionarlo. Estas serían las mejores herramientas que podrías adquirir. ¿Qué puedes hacer ahora mismo cuando tienes esto? Cuando te das cuenta de esto, lo primero es tomar conciencia. Ya simplemente el hecho de darte cuenta de que eso está ahí está fenomenal, porque hay mucha gente que directamente no se da ni cuenta de que sí, me afectan las cosas, pero no sé si es un miedo, si es que me da miedo esto, o si es que pues hoy me he levantado como dicen, como que tengo un mal día o tengo mala suerte, o como responsabilizamos al entorno, ¿no? El entorno me afecta, ¿no? Emocionalmente, pero la culpa lo tiene el entorno, no yo, que no me estoy acercando a mí mismo, a mis emociones, sino que es el entorno el que me está manejando mi vida. Entonces, lo primero, darte cuenta de cómo te afecta, sería el mejor paso que puedas dar. Y a partir de ahí, claro, ese es el tema. A partir de ahí, tienes que aprender a gestionar eso. La manera de gestionarlo lo tienes aquí, la educación emocional Jaume Campos. O sea, es algo que a mí personalmente me ha servido y sé que funciona y funciona a mi entorno. A mi entorno también le ha funcionado y a las personas con las que he trabajado. O sea, es una herramienta que está probada ya desde con pacientes durante 30 años. Exacto. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, cuando las emociones se descontrolan en procesos de crianza,
cómo ayudar a un niño a aclarar sus emociones. Bueno, cuando las emociones se descontrolan en procesos de crianza, hay una parte que tiene que ver con la persona que se descontrola, pongamos el padre o la madre, aunque el niño también se puede estar descontrolando, pero hay una parte del adulto que es la por la que hay que empezar. Y después ayudar al niño a aclarar sus emociones. Si nosotros no hemos hecho ese trabajo personal de saber gestionar y aclarar, como dicen aquí, nuestras emociones, no vamos a poder ayudar al niño porque vamos a estar siempre juzgando sus acciones. Por ejemplo, si hablamos de emociones que se descontrolan, pues puede ser un enfado, un estallido, una rabieta. Eso el adulto, cuando no se ha hecho un trabajo emocional y sabe gestionar sus emociones y puede entender que debajo de esa explosión o de esa rabieta hay un fondo, hay una razón por la cual el niño se comporta de esa forma. Si el adulto no se ha trabajado, eso no va a ser capaz de verlo y entonces se va a quedar enganchado en la acción, bueno, en la rabieta o que no me hace caso o que se pone a llorar y no para o está gritando. Eso es la forma, ¿no? El cómo se comporta el niño. Pero a través de esas acciones el niño está expresando algo que no sabe expresarlo con la palabra. Y se le están moviendo unas emociones que no sabe cómo gestionar y entonces lo expresa de esta forma. El error del adulto es cuando nos quedamos con esas acciones y no somos capaces de entender lo que hay debajo de eso. Entonces, el poder trabajar en nosotros nos va a permitir gestionar esa situación para poder ayudar al niño. Eh, Otro punto es que cuando una emoción se descontrola, en ese momento no se puede hacer nada. Claro que tenemos mucho miedo, ¿no?, a cuando hay una explosión, pero en ese momento no se puede hacer nada. La emoción se está expresando. Sí que se puede hacer después para que eso, por un lado, nos lleve a un aprendizaje, qué ha pasado ahí, qué vamos a hacer ahora, si tiramos por el castigo y el autoritarismo y ahora, bueno, soy tajante para castigar este comportamiento, o lo aprovecho para aprender, para entender al niño, porque muchas veces después de una explosión entra como una calma donde uno ya es más capaz de expresarse, o por ejemplo, si estamos hablando de un enojo, pongamos un adolescente que, aunque estamos hablando de crianza, se refieren más pequeños, pero bueno, un momento de tensión con un niño, ahí se genera una barrera muy grande y no puedes a lo mejor hablar con el niño, pero cuando está ya, después a lo mejor rompe a llorar y entonces baja un poco esa barrera y ya te puede permitir entender mejor por qué el niño se ha comportado así. Entonces, como digo, la explosión en sí no se puede evitar porque al final es como un cúmulo de situaciones, de emociones que se han ido acumulando y explotan. Cuando explotan ya no se puede hacer nada, pero después lo podemos retomar, como decía, para aprender y por otro lado para que no se siga acumulando y vivamos siempre de reacción en reacción, ¿no?, o de explosión en explosión. Al final el camino siempre será que los padres se hayan trabajado y sepan cómo gestionar sus propias emociones para ayudar al niño, pero ayudarlo sobre todo desde el ejemplo y desde la conexión emocional. Porque si no, muchas veces lo que hacemos es dar órdenes, dar consejos, intentar educar desde la mente, es decir, desde lo que yo creo que mi hijo tiene que hacer, aunque yo no lo haga. Y le puedo decir, no grites, ordena tu cuarto, cuando a lo mejor son cosas que yo no estoy haciendo. Entonces, esa incoherencia que vivimos al niño le confunde más todavía. Empecemos por esa coherencia en nosotros para que el niño a la vez vaya aprendiendo de nuestra propia coherencia y a la vez nuestro trabajo personal nos permita conectar con el fondo del niño y no con la superficie que son las acciones que está realizando. Sí, a mí en este, bueno, todo lo que has dicho, o sea, es en el tema, simplemente repuntar un poco como yo he trabajado, o sea, trabajo con muchos niños, al final yo me he dado cuenta de esto con la práctica.
Y cuando estás con los niños y tú tienes un conflicto interno y tu sensación, ya sea, ponle que sea tristeza o una lucha por algo, o que tienes que llegar a algo y no puedes y estás insistiendo pero sientes que no puedes llegar, o eh, montones de sensaciones, ¿no? O que pues que no terminas de arreglarte pues con tu vida diaria en las relaciones personales, ya sea de pareja o compañeros o amigos, y se mueve mucha rabia, ¿no? Diferentes situaciones emocionales. Al final, cuando estamos en esa situación, en esa realidad emocional que está ocurriendo dentro de nosotros, mmm, los niños también perciben eso. Muchas veces no saben muy bien qué es lo que pasa, simplemente lo perciben. Entonces, cuando están percibiendo eso, si tú lo que sientes es lucha, estás en lucha interna, porque tu realidad emocional es una, pero tú quieres que sea otra, el niño está percibiendo esa lucha y muchas veces se comporta dentro de esa lucha, porque no, tampoco entiende muy bien si esa lucha es suya o si es tuya, pero siente que hay lucha, entonces él lo que hace es luchar. Entonces, pues no recoge esto, o se pega con un amigo, o hace esto, o hace lo otro, crea situaciones de conflicto. No porque lo esté buscando, simplemente es muy inconsciente. Pero nos damos cuenta que los niños están reflejando mucho su entorno más cercano. Entonces, por eso lo que estaba diciendo es tal cual. O sea, nuestra gestión emocional va a ser lo primero que les va a ayudar, porque ellos prácticamente es como, digamos, una página en blanco. O sea, ellos están aprendiendo a manejar todo. Y si nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, pero no porque le estemos contando al niño, mira, esto se hace así, ¿no? Se gestiona de esta manera. No, no, es que, como decía Esperanza, desde el ejemplo, ellos también sienten que hay una gestión. Perciben en la lucha y también perciben cuando hay equilibrio. Y cuando hay equilibrio, ellos permanecen en un equilibrio. Si hay lucha, si hay conflicto, si no hay aprendizaje en nosotros, ellos permanecerán ahí en la lucha, en el conflicto, en la falta de aprendizaje. Les repetimos las cosas, pero las cosas no cambian. Parece que por mucho que empujo el niño no aprende. Claro, ¿aprendemos nosotros? Sí, pues ellos aprenden. ¿No aprendemos nosotros? Pues ellos no aprenderán tampoco. Exacto. Además, ellos siempre, a través de su comportamiento, aunque no nos parezca adecuado, siempre se están expresando. Tanto los niños que son rebeldes, por ejemplo, como los niños que son sumisos, siempre se están expresando, mmm, están mandando algún mensaje que nosotros, si no hemos hecho ese trabajo personal, no vamos a saber interpretar. Y nos vamos a quedar más en eso, en la forma de actuar, ¿no? Que no debería hacer esto, no debería comportarse así, o yo me gustaría que hiciera tal cosa, que colabore en casa, que ayude, que recoja, y ellos no obedecen, bueno, es lo mismo. No es que te estén faltando el respeto, es porque hay algo que les impide hacer lo que tú les estás pidiendo. Y todo eso, como digo, no vamos a ser capaces de verlo si no nos hemos trabajado nosotros emocionalmente. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo pueden gestionar las emociones las personas altamente sensibles? Bueno, yo lo que conozco de esto, tampoco es que eh, sea un experto en el tema este de personas altamente sensibles. Sé que son personas que como que muchas veces sienten que se saturan en ciertas situaciones, como que ciertas situaciones cotidianas, eh, como que no son capaces de llevarlas, como a lo mejor una mayoría de gente las lleva con normalidad, ¿no? Como que se sienten, pues eso, muy saturados, o se tienen que separar un poco de, de unas ciertas situaciones de conflicto, o como si
eso, la palabra lo explica, ¿no? Pero altamente sensibles. Eh, Quiere decir que tengan capacidad de gestionar sus emociones mejor que otras personas que no son tan sensibles. No, la capacidad es algo que tenemos que desarrollar, tenemos que aprender a gestionar esto, ¿no? Entonces, tanto personas que no sean altamente sensibles como que lo sean, necesitan iniciar ese camino de empezar poco a poco a sostener esas sensaciones, esas emociones, que a veces les cuesta mucho porque no lo entienden, pero esto es algo que nos pasa a todos. Lo que pasa que este tipo de personas muchas veces es como que son más, se dan cuenta que, pues que antes a lo mejor no llegan a llenarse, algunas otras personas pueden como sentir que llenan el vaso después de mucho tiempo y explotan al cabo y dicen, ¿qué me ha pasado? Pero estas personas a lo mejor no necesitan tirarse, estar muchísimo tiempo, sino en una situación concreta sienten que han llenado el vaso, ¿no? Entonces, el hecho de gestionar, para ellos gestionar sus emociones, ir poco a poco entrando en las sensaciones, ir buceando, sin que sea un océano, ¿no? Como vamos gotita a gotita, entrando y saliendo, haciendo ese diálogo con nosotros mismos. Eso les puede ayudar enormemente. Y al final es eso, ¿no? Es como si hubiesen como si hubiesen muchos estímulos o muchos conflictos que no terminamos de resolver. O sea, es algo que al final, como cualquier otra persona, pueden aprender a, a gestionar sus emociones, como el resto de las personas. Yo aquí lo que recomendaría es que trabajen precisamente con un especialista para que puedan resolver, sanar, liberar conflictos que pueda haber en el inconsciente, porque probablemente no es que sean más sensibles que otras, sino que, como tú decías, están como más saturadas o lo expresan más que otras personas que se mantienen más fuertes con una coraza más impenetrable, sino ellos son como se muestran más y parece que son más sensibles. Tal vez pueda ser porque han tenido situaciones más intensas, como que se sienten muy vulnerables y precisamente necesitan como un trabajo más profundo, un acompañamiento más intenso. No porque lo que hayan vivido sea más fuerte que lo que ha vivido otra persona o porque sean más débiles, sino porque cada uno lo vive de una manera y cada uno bueno, lo lleva como puede. Entonces, como digo, algunos desarrollan una personalidad más de fortaleza y otros pues necesitan o desarrollan una sensibilidad más alta. Entonces puede estar relacionado con el tipo de conflictos emocionales que hay en nuestro interior. Así es que en ese caso pues también sería interesante que puedan hacer ese trabajo acompañados de un especialista, pues para que esa alta sensibilidad pueda volver un poco a la normalidad y después ya gestionar muy bien, como decía Gaby, pues igual que el resto de personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta de la misma persona era, ¿y cómo ayudar a otros cuando se sienten perdidos emocionalmente e intentan abandonar varias veces todo lo que dejan? Aquí yo lo primero que le diría a esta persona es cómo se siente ella cuando ve que otra persona abandona lo que hace. Porque ahí estamos poniendo un juicio de que está mal que abandonen ese proyecto. Claro, además dice que son personas que se sienten perdidos. Todo esto es una interpretación del que está viendo esa situación. A veces sí, porque nos lo transmite la otra persona, pero muchas veces estamos viendo o estamos definiendo la situación según nuestra propia interpretación. Y nuestra interpretación viene de nuestras propias heridas y nuestros propios conflictos emocionales. Entonces, aquí hay que ver primero cómo yo me siento cuando veo que alguien se siente perdido emocionalmente, que deja sus proyectos a medias
Y también si eso me sucede a mí, ¿qué tan perdido me siento yo? Porque claro, cuando yo quiero ayudar a alguien que está perdido y no sé, al final me estoy sintiendo igual que esa persona, me estoy sintiendo perdida. Entonces, para poder ayudarla a ella, tal vez si empiezo por mí y me doy cuenta de si también estoy perdido emocionalmente, si yo también abandono proyectos y cómo vivo esa situación conmigo misma o conmigo mismo, si me juzgo, si me exijo, pues todo eso me va a permitir entender a la otra persona y a partir de ahí entenderla. Porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a juzgar, a querer ayudar al otro sin darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los que estamos viviendo la misma situación o muy parecida. Esto, esto es algo que trabajamos muy, o sea, en lo que nos centramos mucho, ¿no? Desde la educación emocional Jaume Campos y desde el método DIP. La ubicación, cuál es tu realidad emocional, ¿no? Cuál es, desde dónde partes para poder iniciar el camino hacia donde quieras dirigirte, ¿no? No podemos pretender estar en un sitio cuando realmente no estamos ahí, estamos en otra realidad emocional. Entonces, claro, cuando empezamos cosas, empezamos ciertas actividades o empezamos unas, a tomar unas decisiones en nuestra vida y eh, las dejamos, ¿no? No continuamos, parece que empezamos con un proyecto y luego soltamos. Y a veces es así, ¿no? Pero otras veces es porque está algo emocional que, que no nos impide tomar contacto con nuestra realidad emocional. Vivimos en una irrealidad. Y entonces, claro, cuando iniciamos algo no es lo que realmente queremos, porque no estamos contactando con lo que sentimos. Estamos desconectados de nuestra realidad, de lo que sentimos, y entonces elegimos, pues muchas veces desde la mente. Y acabamos pues estrellándonos pues, contra la realidad que nos da de frente, y ahí es cuando soltamos otros proyectos, soltamos actividades, soltamos ciertas cosas en nuestra vida y acabamos retomando otra vez al cabo del tiempo porque seguimos desconectados. Entonces, partir de nuestra propia realidad nos va a hacer poder eh, saber elegir, ¿no? Elegir lo que queremos, porque vamos a estar en contacto con lo que sentimos. ¿Cómo? Empezar a partir de las sensaciones más básicas, desde lo mínimo, y desde ahí ir avanzando. Exacto. Si os dais cuenta, hacemos mucha insistencia en las sensaciones, ¿no?, que vamos sintiendo en el cuerpo físicamente. Estos 2 días pasados que hemos tenido la primera fase de la educación emocional Jaume Campos, veíamos con los alumnos la importancia, ¿no?, de ese primer paso, de empezar a tomar conciencia de las sensaciones, que parece que sí que es muy básico y que todos sentimos y que lo tenemos claro, pero fue muy divertido, ¿no?, interesante ir descubriendo cómo no, cómo pasamos por alto muchas sensaciones, no somos conscientes, interpretamos lo que sentimos, a lo mejor nos duele la espalda porque llevamos una carga emocional desde hace mucho tiempo, nos hacemos cargo de muchas responsabilidades que no nos tocan, eso sería como el fondo emocional, pero pensamos que no, es que trabajo mucho, es que he traído una carga muy pesada, o me duelen las piernas y bueno, es porque estoy mucho tiempo de pie, o siempre como intentamos justificar eso que notamos, o tenemos una sensación en el estómago y decimos, no, es que he comido mucho, o simplemente mis digestiones son pesadas y no se nos ocurre pensar que hay ahí un fondo emocional. O muchas veces directamente no notar sensaciones. En la garganta, por ejemplo, yo recuerdo que, claro, ahora sí que voy notando sensaciones. Al principio, mis compañeros, los especialistas, cuando me testaban a mí con el método DIP y me decían, ¿no notas en la garganta? Y yo decía, pues no noto nada, ¿no? Sin embargo, ahora sí que voy siendo más consciente. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy interesante que desarrollar. Por eso os invitamos a que, colaboréis o que participéis en los próximos lanzamientos que vamos a hacer de talleres de educación emocional, porque es súper interesante todo lo que se va descubriendo ahí y nos va a permitir, bueno, pues ir gestionando todas estas situaciones que se van presentando en el día a día. Hoy, como estamos viendo, sobre todo
ese deseo de querer ayudar a los demás, ¿no? Cuando a veces no sabemos ni cómo gestionar nuestro propio mundo emocional o nuestros propios conflictos. Hay una pregunta aquí que dice, soy muy manipulable. Bueno, yo aquí lo que le invitaría es que empiece a observar precisamente qué es lo que le lleva a dejarse manipular. Está bien que lo diga así también y que no diga los demás me manipulan, sino que, bueno, si soy consciente de que soy manipulable es porque, bueno, estoy mostrando que falta una confianza, ¿no?, en uno mismo, falta una seguridad de darle valor a lo que yo siento, a lo que yo quiero. Y es como que, bueno, voy a la deriva y dejo que los demás decidan por mí o me echen responsabilidades que no me tocan. Entonces empieza por ahí, porque seguramente cuando dices soy muy manipulable, a la vez te sientes mal porque crees que eso es malo y porque no te hace sentir bien, lógicamente. Si los demás deciden por ti o te manipulan, pues estarás enfadada contigo mismo, ¿no?, por ser así. No es que seas así por naturaleza, sino te comportas de esa forma porque hay una serie de conflictos y una serie de creencias también donde pensamos que es el entorno el que nos tiene que querer, el que nos tiene que cuidar y valorar. Entonces, si yo quiero ir a la playa, pero sé que el grupo quiere ir a la montaña, pues yo no voy a defender mi deseo, me voy a acoplar al grupo para ir todos a la montaña y que todos estemos contentos, porque siento que mi deseo puede generar conflicto en el grupo. Entonces, como yo necesito la aprobación, el cariño del grupo, me olvido de mi deseo y sigo al grupo. Eso suena así como muy light, pero habrá veces, como dices, donde te manipulan directamente. Es lo mismo, porque si tú no le das valor a lo que sientes, no vas a tener esa fuerza y esa confianza para poder poner un límite y que no te manipulen. El poder lo tienes tú, pero está claro que cuando no hemos trabajado o resuelto conflictos emocionales que tengamos del pasado, donde nos sentimos inferiores, no valiosos, rechazados, no queridos, si no hemos trabajado todo eso y tenemos una fuerte dependencia con el entorno, pues vamos a estar siempre como en un grado inferior, ¿no?, donde nosotros mismos nos colocamos. Es como que no, yo no soy importante. O no soy capaz de ponerle un límite a esta persona porque es que se enfada mucho y prefiero no entrar en conflicto. Entonces la situación es eso, es observarte cómo te sientes cuando empiezan a manipularte, qué te impide poner el límite, qué te impide decir lo que tú deseas, pero sobre todo a nivel emocional, ¿no? Empezar a observar cómo te sientes para que puedas descubrir qué es lo que te lleva a comportarte de esa forma. Sí, al final la autoestima está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que acceder está ahí. Lo único que tenemos que acceder a ella. ¿Cómo? Valorando lo que sentimos. Valorando las sensaciones, las emociones, lo que ocurre en nosotros. Partir de ahí ya es tomar el poder, ¿no? De ese poder que estás soltando y que cedes a los demás. Simplemente hacer así, ¿no? Empezar a tomar conciencia de lo que tú sientes. Es empezar a iniciar ese camino hacia la autoestima, hacia el valorar lo que sientes, a valorarte a ti mismo. Y hay muchas veces pues hace falta desbloquear conflictos internos y emocionales, porque los propios conflictos son los que nos impiden que florezca esa autoestima, la capacidad de poner límites. O sea, no es cuestión de intención, ¿no?, de fuerza de voluntad. O sea, aquí cuando decimos empezar a darle valor a lo que sentimos, no es, venga, va, que tú puedes, ¿no? Hazlo, va, propóntelo. No, si no lo haces, primero porque no sabes gestionar y no eres incapaz de meterte en esas emociones oscuras que tanto miedo nos dan, o simplemente eso, no tenemos la capacidad de identificar o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la humildad de poder pedir ayuda, de no querer hacerlo siempre todos solos, dejarnos mimar, cuidar, que nos guíen, es súper importante. Sí. Hay otra pregunta que nos encanta, que no era una pregunta,
sino era un comentario de una de las personas que se apuntó a la conferencia que decía, como algo así, como tranquilos. Veo que la lista es muy larga, hay como 70 preguntas por responder delante de mí, así es que bueno, en otra ocasión. Lo leímos, fue como, vale, muy bien. Volviendo, ¿no? Al tema de lo que estamos hablando. No, hay 70 personas, hombre, que esas 70 personas, darle prioridad a ellas, que yo no soy tan importante, ¿no? Eh, entonces, otra vez, ¿no? En un comentario tan sencillo, ¿cuánto estamos expresando? Estamos valorando más al entorno, al resto, que muchas veces a lo mejor ni siquiera conocemos a esas personas. Simplemente estamos expresando nuestra falta de valor hacia nosotros mismos. Eh, Exacto. Ahí podemos ahondar mucho y preguntarnos, porque no se trata, como decimos, no se trata de esta situación puntual. O sea, agradecemos el detalle, ¿no? Porque ha sido como, bueno, lo hago por vosotros también, para no cargaros demasiado, bueno, en otra ocasión. Pero observa si eso te pasa en otras áreas de tu vida, en otros momentos de tu vida, de tu día a día, ¿no? ¿Cuántas veces dejas lo que tú quieres o porque no llegas ya o porque, bueno, tienes otras cosas que consideras más importantes o crees que son responsabilidades que no puedes dejar a un lado? Entonces, ¿cuántas veces al día te dejas aparte, te dejas a un lado y no te das eso que te gustaría o que tal vez necesites? Así es que te queríamos dar este aporte para que lo observes, ¿de acuerdo? Porque nunca se trata solo de este momento presente, sino que siempre es un reflejo de algo que haya interior. Bueno, otra persona nos dice, siento que no puedo ayudar a mi familia. sí, ahí eh, es muy claro. Siento que no puedo, ¿vale? La primera pregunta es, ¿dónde sientes que no puedes? Porque ayudar a tu familia es una cosa, pero quien siente que no puede eres tú. Entonces, entra ahí donde sientes esa incapacidad. Comienza por eso. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde lo siento? ¿Y hay alguna emoción ahí detrás? Eh, Esas dos preguntas tan básicas sería una manera de entrar en eso que estás contando, ¿no? Y de comenzar con eso que estás contando. Eh, y de hecho, muchas veces cuando entres ahí, tal vez, como estamos comentando, ¿no? Cuando empezamos a entrar en nuestros conflictos, resulta que a nuestro entorno, a la familia, a la gente más cercana, pues si conseguimos, eh, ya sea porque vamos o aprendiendo a gestionar o nos trabajamos con ayuda de un especialista, pues al hacer ese trabajo nosotros mismos, al final vamos a afectar de alguna manera a nuestro entorno. Y normalmente suele ser para bien. Muy bien. La siguiente dice, parece que debo decir las cosas mal para que me hagan caso? Familia, alumnos. Mira, este es de tu sector. Si lo digo bien, no hacen tanto caso. Si lo digo bien, no hacen tan caso. Debo salir de casillas. O sea, como que debo salirme de mis casillas y ponerme serio para que me hagan caso. Sí, esto pasa mucho con los profesores, la gente que trabaja bueno, con niños, con alumnos, ¿no? Los profes, vamos, esto es algo que ocurre a diario. De hecho, son conversaciones muy típicas, ¿no? De comienzo de curso. Eh, Esta clase, madre mía, es muy movidilla, se mueve bastante. Bueno, pues tú entras serio, ¿eh? Tú entras serio. Y tú entras serio y da igual que entres serio, que riéndote, que, como hemos dicho antes, los niños lo perciben. O sea, perciben esa inseguridad o perciben y
y al final pues buscan, ¿no? Buscan el hueco por donde colarse. A lo mejor no lo busca uno, pero lo busca el otro, que por alguna razón en su familia pues le toca y resuena contigo. Te pareces un poco a su padre o te pareces un poco a... Y entonces, porque esas cosas pasan. Te toman como el referente, eres el papá del cole, ¿no? O la mamá del cole. Entonces, eh, van buscando el límite, van buscando el límite. Al final lo que están buscando es, es como que les puedas sostener. Como que tienen una necesidad y quieren que tú seas el que estés ahí, dándoles como ese soporte. Si lo único es lo que necesitan, es como estábamos comentando, ¿no? Si nosotros estamos equilibrados, ellos se mueven en un ambiente de equilibrio. Eh, Cuando es un poco caos, un poco caótico, la situación en la que están viviendo, pues al final ellos buscan un soporte. Y muchas veces te buscan de una manera, ya sea de manera sumisa o de manera rebelde, que también los hay. Y, y claro, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que me encuentro con estas situaciones, ¿no? Que me encuentro con niños o con familia o con alumnos que me buscan, ¿no? Que intentan buscar el límite. ¿Qué me pasa a mí con todo esto? Que paso de un punto y al final es que siempre, al final me tengo que poner a malas, ¿no? Eh, pues resulta que cuando volvemos a lo mismo, ¿eh? En cuanto al trabajo interior nuestro, cuando resolvemos nuestros conflictos, aquel que está buscándonos dejará de buscarnos, porque es como si hubiese una especie de radar. Es muy curioso lo que pasa con los niños. Ellos no saben lo que les pasa, pero cuando empiezas a observar lo que ocurre, es como si se diesen cuenta de alguna manera que a ti te pasa algo con un conflicto o con algo, y ahí entran un poco, van buscando, buscando hasta que, anda, esto te molesta, esto aquí, y entonces ahí ya, pues, venga, ya le toca un poquito. Anda, me lo está diciendo a buenas, pero no, bueno, pues vamos a subir un poquito más. Subimos el nivel. Hasta que ya, pues, te vas a acercar a mí, ya sea a malas o a buenas. O sea, vas a poner toda tu atención sobre mí. Vas a estar ahí porque te necesito. Eso es lo que pasa. Interiormente el niño necesita ser visto, necesita ser valorado. Entonces, tiene muchas maneras de llegar a eso. Lo que pasa es que muchas veces pensamos, claro, pero ¿por qué lo hace así? Si es que lo único que va a conseguir de mí es que me cabree, que le grite, que... Ya, pero bueno, tú estás ahí. ¿Por qué estás ahí? Porque llegas hasta ese punto. Te llega desde tu propio conflicto. Resuelve tus conflictos. A lo mejor empieza a llegar desde el equilibrio. Qué bueno, muy interesante, sí, 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 es así muy interesante todo eso. es. Bueno, la siguiente pregunta. Dejar de poner atención a mi esposo, porque parece estar él como zombie. Tenemos 17 años de casados y siempre soy yo la que redirige el barco. Bueno, hay una situación también que se da inconscientemente y es que cuando uno dirige el barco, el otro se puede relajar. Entonces es como, si ya lo está llevando ella, pues yo para qué, ¿no? Inconscientemente. Entonces a veces, claro, el punto siempre es que necesito yo, ¿no? Para tomar esa iniciativa. Porque mentalmente podemos pensar, no, es que esto se derrumba si yo no cojo las riendas y míralo, la otra persona no hace nada y yo tengo que estar ahí siempre echando para adelante, pero es que ni siquiera a veces buscamos la oportunidad, ¿no? Para ver si la otra persona avanza o no. Si la otra persona no toma las riendas, bueno, la pregunta es, ¿y qué hago yo en esa relación si no estoy a gusto? ¿Qué me hace tener que estar ahí sosteniendo a esa persona si no toma la iniciativa como a mí me gustaría? La pregunta es, ¿será que inconscientemente has atraído a una persona que está como zombie porque eso te permite a ti
dirigir el barco. Eso muchas veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Es como, o sea, estamos en la queja, es que el otro no hace nada, es que lo tengo que hacer yo todo. Claro, pero es que parece, o sea, pregúntate por qué te gusta a ti hacerlo todo. No es la necesidad de, no, es que si no el barco se hunde. No, no, no. Pregúntate cuál es la necesidad de ir más allá de tus propios límites, ¿no? De sentirte útil, de sentir que, bueno, que digan, oh, qué trabajadora, o porque eso es lo que hace que atraigas a esa persona y sobre todo que no te marches de ahí. Porque si de verdad fuera una queja o una situación que no quiero y que no estoy dispuesta a soportar, bueno, pues directamente o no estaría con esa persona ya, o me iría, o hablaría más claramente, o bueno, hay muchas opciones. Pero el hecho de que nos quedemos es porque inconscientemente ahí tenemos algo que aprender. Y lo estamos atrayendo porque nos aporta algún beneficio. Como digo, pues precisamente, si el otro no hace, así puedo hacer yo. Imagínate si el otro fuera muy activo, hiciera muchas cosas y tú también quieres hacer muchas cosas. Es que sería imposible esa relación, ¿no? Estaríamos siempre como con ese conflicto de intereses. Entonces, bueno, eso es muy, muy, muy interesante. ¿Qué puedes aportar, ¿Y qué Gaby? pasa? Y luego yo me planteo, ¿y qué pasaría si, si nos planteamos que si se hunde el barco? ¿Qué pasaría, no? O Exacto. sea, estamos siempre, no, pero es que voy a hacer esto porque si no se hunde el barco, ¿no? Porque, vale, ¿y qué pasa si se hunde el barco? ¿Y qué sensación te surge cuando te planteas, se va a hundir el barco? Se hunde el barco. Paro y se hunde. Vale, pues para un momento, a ver qué pasa. ¿Cuál es la sensación que surge de ahí? Pues a lo mejor entrando ahí, no, a lo mejor no, directamente como entres al entrar ahí, si entras ahí, en esa sensación, cuando te plantees parar y que si tú paras se hunde, es cuando realmente estarás entrando en todo ese motivo. Muchas veces, bueno, estás planteando, llevamos 17 años y siempre es así. Pues entonces quiere decir que elegiste ese camino desde el principio. O sea, fuiste tú quien eligió eso, quien eligió ese modelo. Entonces es hora de tomar la responsabilidad y ver qué es lo que te hace elegir eso y no se trata, no estamos diciendo, vale, dejas a esta persona y ya está. Y entonces, no, porque encontrarás a otra, da igual, que Exacto. será Igual. igual y llevarás otra vez la dirección del barco, ¿no? Entonces, se trata de ahora empezar a tomar conciencia de cuál es la sensación que surge cuando yo me planteo el que se hunda el barco, el soltar, el dejar de dirigir y a partir de ahí podrás entrar. Y muchas veces cuando resolvemos esos conflictos resulta que el otro se ve en otra dinámica y cambian los roles. Yo ya dejo de empujar y el otro deja de dejarse arrastrar. Resulta que, anda, pues, y si ya no me empujan, pues tendré que moverme yo. Y Exacto. cambian las dinámicas, cambian los roles. Sí, pero sobre todo ese cambio se genera cuando hemos hecho un trabajo personal y tenemos la capacidad de soltar esa necesidad de dirigir el barco. Porque cuando lo hacemos mentalmente, es como, puedes haber escuchado esta respuesta de Gaby. Dices, vale, voy a soltar, voy a no hacer tanto. Como lo estás haciendo porque te lo ha dicho otra persona, no funciona. Entonces tú te agobies más, el otro tampoco hace nada y es un desastre. Entonces no es soltar desde la mente, no es soltar porque te lo ha dicho otro, sino es entrar precisamente en esas sensaciones que tienes tú de qué pasa si dejo de dirigir el barco. Y ahí vas a darte cuenta de cuáles son tus miedos y los que hacen que tú te mantengas ahí llevando las riendas. Entonces ahí sí es donde tú vas a poder ver claramente qué es lo que está sucediendo en esa situación, incluso por qué la otra persona se comporta así. Porque fíjate, una persona que está como un zombie, como tú dices, que no toma acción, que está como, bueno, en segundo plano, suele estar relacionado con una persona que es como, bueno, no tiene interés, ¿no? Está desmotivada. Bueno, aunque es tu interpretación, la otra persona a lo mejor se siente bien, pero si vemos una persona con esa apatía claramente, muchas veces viene porque ha habido mucha exigencia, tal vez de su madre, de su padre, mucha exigencia y mucho juicio de esto no lo hagas, esto está mal, esto así, no, no sé qué.
Al final la persona va tomando un desinterés porque dice, bueno, ¿para qué voy a hacer algo que no es nunca bienvenido? Es como si tú puedes observar si tu rol o tu forma de actuar se parece a la de su madre. Probablemente habéis sido dos personas en su vida como que le quieren resolver la vida, ¿no? O porque él no tome la iniciativa, por lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus razones. Esa necesidad de que espabile, voy a resolverle los problemas porque él no lo hace. Si su madre seguía el mismo patrón, muy probablemente eso es lo que un poco muestra o ayuda a entender su comportamiento. Si a ti viene una persona y te lo hace todo, es como que tú al final, por evitar el conflicto, también dices, bueno, pues que lo haga ella, porque como yo lo hago todo mal, pues no hago nada, ¿no? Entonces es muy interesante nuevamente el poder trabajar en ti para entenderte y además que puedas entender a la otra persona desde el fondo, desde su parte emocional. ¿Qué le lleva a él a estar como un zombie? Porque no creo que sea feliz si de verdad está comportándose así, ni probablemente tampoco le guste ese comportamiento. Entonces, el poder entenderlo desde lo emocional en vez de juzgarlo por sus acciones es algo también que ayudaría a las dos partes. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, no sé cómo dar un rumbo correcto a mi vida y dejar de tener miedo al fracaso y poder ser una persona que tome decisiones y llegar a ser independiente. Hablábamos antes de la ubicación, de la realidad emocional, de dónde estamos y dónde queremos estar. Y cómo empujamos hacia dónde queremos estar sin tenernos en cuenta, ¿no? Sin darnos importancia a dónde estamos realmente. Si yo lo que siento es miedo al fracaso, eso lo siento ahora. Pues entonces vamos a entrar al miedo al fracaso. ¿Dónde sientes ese miedo al fracaso? Cuando te centras en ese miedo, que lo sientes a lo mejor en una zona del cuerpo, que a lo mejor al principio no puede ser que eso es un tema de ir creando el hábito de conectar contigo, conectar con tus sensaciones, conectar con tu cuerpo. No es algo que vamos a decir, venga, a ver, ¿dónde siento el miedo? Y pues no siento nada. Bueno, se trata de que a lo mejor empieces poco a poco, con sensaciones eh, más del día a día. A lo mejor es algo que hay veces que hay bloqueos y no somos conscientes de ellos, o hay algo que lleva mucho tiempo ahí enquistado y pensamos que se trata del fracaso de que no tomamos decisiones, del trabajo, de esto, de ser de independiente. A lo mejor viene de otra cosa que no tiene nada que ver con eso, ese miedo. Pero la única manera de averiguarlo es entrar en esa sensación de miedo y a ver qué es lo que entendemos de ahí, pero no desde aquí, no desde la mente, porque desde ahí lo único que lo único que vamos a intentar es darle vueltas y hacer teorías e intentar a ver cómo pongo el rumbo hacia tomar decisiones y ser independiente y dejar de sentir ese miedo al fracaso, ¿no? Eh, entonces es hora pues eso, de dejar de luchar hacia ese punto y empezar a centrarte en lo que sientes ahora. Si es miedo al fracaso, entra por ahí. Y cuando ese conflicto se resuelva, el tema cómo resolverlo, tenemos la educación emocional Jaume Campos para poder aprender a gestionar nuestras emociones. Una vez eso entremos en ese miedo al fracaso, eh, podrás podrás estar más ubicado, sabrás podrás empezar a entenderte, a entender lo que sientes y podrás tener acceso a poder liberar eso. Mientras tanto, será ir abriendo puertas, ir probando, a ver si de esta manera o de la otra, o si cambio de trabajo, o si a lo mejor cambio de casa o de ciudad, o de país, o de lo que sea, ¿no? Y, y entonces, pues, simplemente eso, que al entrar en ese miedo al fracaso es cuando realmente estamos iniciando el camino hacia el cambio, hacia el aprendizaje y hacia eh, donde tengas que ir una vez empecemos a gestionar. Porque el cambio se dará de manera natural.
cuando tú empieces a trabajar en tu miedo al fracaso, el cambio surgirá. Y seguramente, si no conectan con otras cosas, si eso se libera, si se resuelve, si aprendes de ello, la toma de decisiones no tendrás que luchar para tomar una decisión, no tendrás que luchar o esforzarte para ser independiente. Serás independiente, podrás tomar decisiones y no se tratará de querer estar en un sitio, sino que estés donde estés, serás de esa manera. Exacto. Bueno, y vamos con la última por hoy. El jueves que viene seguiremos respondiendo más preguntas. Dice, ¿es necesario sanar mis emociones, traumas de la infancia, heridas, para trabajar con mis coaches de nuevo? Llevo años parada de mi iniciada profesión de entrenador, de coach, como porque me agotó a todos los niveles, cansada como resultado de años de mucho estrés. Y mi último obstáculo fue el que ya me dejó sin ganas de seguir adelante y mejorar como persona. Ahora, al no tener trabajo y 2 hijos, me siento con mucha ansiedad. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, nos comenta, bueno, su profesión es coach. Yo empecé en el mundo del coaching y, bueno, me ayudó muchísimo cuando pasé por el proceso de divorcio, pero precisamente, bueno, me sentía como menciona esta persona, ¿no? Como agotada, cansada, trabajando siempre con mucho esfuerzo, con mucho estrés por sacar adelante a 2 hijos, además. Esto parece que lo hubiera escrito yo hace unos 3 años, pero no es mía. Pero bueno. Y ¿qué sucede? Que, bueno, el mundo del coaching es un trabajo muy mental, de ponerle intención, de voluntad, de enfoque, de constancia, pero no es, y sí que trabajamos a nivel de creencias, de miedos, de emociones incluso, pero desde la mente, queriendo entender, interpretando, intentando cuadrar el puzzle, pero por lo menos en mi caso no se trabajaba en la parte emocional como he aprendido con Jaume Campos. Y de hecho, todo lo que estás contando, lo que te muestra precisamente es eso, que no ha habido un trabajo profundo de tus heridas, y eso te ha llevado a vivir mucho desde el estrés, desde la ansiedad, desde el esfuerzo. Y te ha llevado a ese resultado ahora, ¿no? Entonces, lo que aquí se muestra es que no se están gestionando las emociones, hay unos conflictos y se vive más como, bueno, sigo adelante o miro hacia otro lado y tengo que sacar el negocio hacia adelante, pero no hay un aprendizaje y una gestión emocional. Por supuesto, decía la pregunta al principio, ¿es necesario sanar mis emociones, traumas de la infancia, heridas para trabajar con mis coaches de nuevo? No es que tanto tengas que parar de hacer lo que estás haciendo para trabajar en ti, pero que por supuesto cuando hagas esa parte vas a recuperar las ganas, el entusiasmo y sobre todo la coherencia para poder ayudar a esas personas. Porque si tú estás haciendo un trabajo mental solo, fíjate que tú te sientes por dentro, así como nos cuentas, cansada, agotada, y estás intentando ayudar a otras personas. Va a pasar lo mismo que hablábamos antes con los niños. Los niños nos están sintiendo todo el tiempo. Los adultos también, aunque no sean conscientes. Pero si tú no estás siendo coherente, esa persona o no va a confiar plenamente en ti o llegará y se marchará enseguida o directamente no encontrarás clientes, que a lo mejor esa ha sido una de las dificultades de tu proyecto, el no poder encontrar clientes o personas que confíen en tu trabajo. A veces le echamos la culpa a la crisis, a los momentos difíciles económicos, a la sociedad, a la economía, pero normalmente tiene que ver con nosotros. Si nosotros no estamos siendo coherentes, queremos ayudar a otros sin haber empezado por nosotros de manera profunda, a nivel emocional, pues eso va a hacer que el camino sea muy complicado. Entonces, no digo que tengas que parar rotundamente tu trabajo para sanar todas tus emociones y después volver, porque eso tampoco es, no hay un punto en que digas, yo ya lo tengo todo sanado y todo trabajado, ¿vale? Yo ya estoy lista. No sucede así, porque a veces necesitas vivir ciertas experiencias para que salgan a flote ciertos conflictos, traumas, heridas.
Entonces, se trataría de, bueno, empiezo a trabajar en mí, en sanar mis heridas, en liberar conflictos y a la vez me voy a dar cuenta de cómo el trabajo con mis coaches o mis clientes, mis consultantes, va a cambiar, pero rotundamente. Porque además ya no estarás trabajando desde la mente, desde lo que has aprendido, sino desde tu propia experiencia. Y eso es lo más valioso que le puedes entregar a las personas con las que trabajes y además para ti, para tus hijos, porque te va a permitir, bueno, entenderte y disfrutar más de todo lo que estás haciendo. Así es que ese es mi consejo. No sé si Gaby, ¿quieres aportar algo más? No, estaba simplemente pensando que no hay nada mejor que alguien te, te exprese lo que ha vivido, ¿no? Parte de lo que ha vivido, porque tú estabas hablando, parece que hace 2 años no hay nada mejor que alguien te diga desde la propia experiencia, desde la propia vivencia y además desde otro punto, ¿no? Porque una vez aprendes de tus conflictos, sabes que has vivido eso, pero ahora no estás ahí. De hecho, miraba mucho, o sea, me daba cuenta del tema de siento mucha ansiedad, ¿no? Es como, aparte de lo que ya has comentado, que me ha parecido espectacular, aparte de eso, señalar simplemente el tema de la ansiedad, del hecho de estar esos años empujando, trabajando, estrés, eh, y de repente verse en el otro punto totalmente opuesto, ¿no? En el estar parado, sin no tener trabajo, y notar mucha ansiedad. Eh, yo lo que veo, o sea, eh, partiría de la ansiedad, ¿no? Porque a ver qué es lo que pasa ahí, que otra vez partimos de dónde estoy y dónde siento que tengo que estar, siento que debo estar, ¿no? Ese juicio interno de no permitirme estar donde estoy. Porque eso es lo que crea una tensión hacia un lado, que es donde estoy y donde quiero estar. Y en medio, yo estirado, ¿no? Como la típica imagen, como la imagen esta de la Edad Media en la que estiraban ahí con caballos, ¿no? Y yo en medio. Yo tiro por un lado y otro. Vale, pues la ansiedad está ahí. Yo estoy ahí con la ansiedad, ¿no? Entonces, empieza a entrar ahí en esa parte de la ansiedad, en el juicio que hacia ti misma, en la exigencia. Sí, vivimos una situación en la vida de hoy en día pues que muchas veces la situación nos sentimos muy forzados. Estamos en un mundo muy individualizado en el que tenemos que empujar, tirar y muchas veces ni aun así y ni aun siendo muchas veces experto, o sea, no tienes por qué ser muy bueno en algo, porque a veces ni aun así hay veces que la vida no te ayuda en el momento, en ese momento, ¿no? Hay veces que con el tiempo sí que encuentras el camino, ¿no? Pero puede que en un momento determinado, pues, joder, pues si es que soy bueno en lo que hago, tengo la situación idónea, pero no sale. Bueno, vale, pero esa es nuestra situación, vale, pero ¿cómo vives tú eso? ¿Cómo vives tú eso? Porque eso es lo importante. Esa ansiedad es por cómo vives tú tu situación. Entonces, empieza a partir por ahí, por cómo vives, porque esa ansiedad realmente no está ayudando y lo único que es el forzar más no te va a ayudar ni va a mejorar tu vida, sino todo lo contrario. Te va a generar ansiedad y tensión. Sobre todo, mira, a mí en la premisa que me ha permitido salir adelante y poder estar viviendo hoy de lo que me apasiona, desde la coherencia, es una frase que decía Benjamin Franklin, que era: vacía tus bolsillos en tu mente y que tu mente llenará tus bolsillos. Hoy diría, en tu mente y en tus emociones, pero invierte en ti todo lo que puedas, porque eso va a permitir que cuanto mejor estés tú, mejor estés
mejor estén trabajadas tus heridas, tus emociones, mejor sepas gestionar tu vida, más vas a poder ayudar a otros. Y cuanto mejor puedas ayudar a otros, más clientes vas a tener, más ingresos y mejor va a rodar todo. Y yo lo puedo decir por propia experiencia porque cuando me divorcié estaba sin trabajo, custodia compartida, o sea, sin una pensión ni nada de eso. Nunca he buscado ayudas tampoco del gobierno y muchas veces lo pienso y digo, o sea, me centré tanto en esto, lo tengo que sacar yo adelante, que ni busqué ayudas, ¿no? Pero el enfoque era ese, vale, tengo aquí $2 o 2 euros en mí, siempre. Y eso ha permitido que, bueno, poco a poco haya justamente esa bola de nieve, pero en positivo, se ha ido haciendo cada vez más grande. Y no es que esté nadando en la abundancia, ni muchísimo menos, pero puedo decir que incluso ahora, teniendo a lo mejor a veces menos liquidez en el banco que hace unos años, me siento mucho mejor y disfruto mucho más lo que hago. Al final, eso es lo importante, que te sientas bien independientemente de lo que tengas, porque desde ahí sabes que puedes hacer mucho más. Eres más productiva, eres más capaz de tener ideas y de implementarlas, de llevarlas a cabo, siempre desde la tranquilidad y la confianza. Si tú estás en el estrés, por mucho que tengas más dinero en el banco, no vas a saber manejarlo o vas a estar siempre agobiada. Entonces, insisto, trabajar en vosotros. Todo lo que estamos además comentando aquí es para ayudaros a tomar conciencia, pero por favor no lo toméis como, vale, ha dicho A, B, C, voy a intentar aplicarlo. Aquí deberíamos poner un letrero que fuera no intentar solo en casa. Como los experimentos que salen a veces, ¿no? En la tele. Por favor, no lo intentéis solo, porque es un aprendizaje como el que empieza a hablar, el que empieza a caminar. Necesitamos a alguien que nos acompañe. No lo estamos diciendo como que es algo de voluntad, como decíamos antes, de actitud, de venga, va, tú puedes. Hay un trabajo necesario de acompañamiento. Es hermoso, pero es hermoso y es fácil cuando sabes hacerlo. Cuando no, es complicado. Entonces, por favor, pedir ayuda. Si no es con nosotros, con quien os sientáis cómodos, pero empezar a trabajar en las emociones, que es súper, súper importante. Y es momento ya de dejarnos querer y que nos ayuden y que nos guíen, no tanto yo puedo solo y yo puedo sola, que tenemos que ser aquí invencibles. Pues nada más. Recordaros que podéis ver, si queréis, todavía la grabación de la conferencia del 23 de enero. Aunque habíamos puesto una fecha límite, la hemos vuelto a dejar disponible para que la veáis porque estuvo súper, súper interesante. Además, estuvo Jaume Campos y sé que os va a encantar. Así es que os voy a poner aquí el enlace para que la podáis ver de nuevo y, bueno, sigáis aprendiendo a dar pasitos cada día hacia vuestro autoconocimiento y vuestra autogestión. El próximo jueves haremos otro Facebook Live con otro tema en el que plantearemos, pues eso, seguiremos respondiendo ciertas preguntas. Intentaremos que no nos pase lo que nos ha pasado hoy con el tema de la hora, que han pasado unos minutos y se nos ha caducado. Así que la semana que viene más y mejor todavía. Exacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, un abrazo. Chao.